Vamos a deducir ahora la ley de Ampere con corrientes estacionarias. Esta ley guarda cierta similitud con la ley de Gauss para campos eléctricos. Allí, en electrostática, cuando las cargas tenían cierta simetría, la ley de Gauss permitía calcular el campo. Aquí ocurre lo mismo con la ley de Ampere. Cuando las corrientes eléctricas tienen ciertas simetrías, es fácil, mediante la ley de Ampere, calcular el campo magnético que producen. Decimos que una corriente es estacionaria en un conductor cuando la densidad de carga en todos los puntos del conductor es constante. Si llamamos ρ a la densidad de carga, la derivada parcial de ρ respecto de t es cero. O lo que es lo mismo, que la divergencia de la densidad de corriente en todos los puntos del conductor es cero. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tenemos una superficie cerrada en el interior de un conductor, toda la carga que entra al interior de esa superficie sale. O sea que no hay ni acumulación de carga en el interior ni pérdida de carga. Una corriente estacionaria es la corriente continua. La corriente continua en un conductor de forma de hilo mantiene constante la intensidad en todos los puntos y también en el tiempo. También podemos considerar estacionaria una corriente alterna de 50 o 60 hercios o ciclos por segundo. Antes de deducir la ley de Ampere, vamos a hacer algunas consideraciones sobre los ángulos sólidos. Puesto que vamos a utilizar ese concepto, el concepto de ángulo sólido y alguna de sus propiedades, vamos a repasar un poco el concepto de ángulo sólido y algunas de esas propiedades que utilizaremos para la deducción de la ley de Ampere. Una curva cerrada a gamma, que es el borde de una superficie S, si proyectamos todos los puntos de esa curva hacia un punto P mediante una radiación de rectas, definimos un cono con vértice en P que se apoya en dicha curva. Ese cono corta a una superficie esférica de radio unidad y define en esa superficie esférica también una curva cerrada. La superficie interior de esa curva cerrada, en la propia superficie esférica, tiene un área. Ese área es lo que llamamos ángulo sólido de esta curva cerrada gamma, que es contorno de la superficie S. Se representa con el símbolo de omega mayúscula. Para deducir una fórmula que permita calcular en función de la superficie que se apoya en la curva gamma, vamos a utilizar elementos diferenciales de área. Estos elementos diferenciales de área o superficie los vamos a hacer rectangulares. Tenemos aquí un elemento de superficie diferencial de S, que hemos dibujado aquí de forma continua. El vector diferencial de S es un vector ortogonal a la superficie diferencial de S, cuyo módulo es el de diferencial de S, y definimos el vector R que une dicho
elemento diferencial de superficie con el punto P, respecto del cual vamos a obtener el ángulo sólido correspondiente a esta diferencial de superficie. Ese ángulo sólido será también un ángulo sólido diferencial que vamos a llamar diferencial de omega. Lo primero que haremos será proyectar esta diferencial de superficie sobre el plano ortogonal al vector R que une el centro de la superficie con el punto P. Ese plano ortogonal será paralelo a la superficie donde está definida la diferencial del ángulo sólido, la diferencial de omega. Entonces, el ángulo que forma diferencial de S con ese otro diferencial o esa otra diferencial, ese ángulo será el ángulo θ que forman el vector U sub R, que es el vector unitario sobre el R, que ya he dicho que une el punto central de diferencial de S con el punto P. Ese vector U sub R es el vector unitario, que será igual al vector R partido por módulo de R. El ángulo que forma diferencial de S con U sub R es el ángulo θ. Por lo tanto, el área proyectada de diferencial de S sobre el plano ortogonal a R, ese área proyectada será diferencial de S por coseno de θ. Este área diferencial de S por coseno de θ, esta superficie, que será rectangular también, estamos con elementos diferenciales, se proyecta hacia el punto P mediante estos radios que tenemos aquí dibujados, que definen el ángulo sólido diferencial de omega. Las dos superficies, la diferencial de S, la que está orientada en el espacio de una forma aleatoria, y la diferencial de S coseno de θ, que es paralela, esa diferencial es paralela a diferencial de omega, esas dos superficies tienen el mismo ángulo sólido, puesto que proyectan el mismo cono hacia el punto P. Luego, si calculamos el ángulo sólido de diferencial de S coseno de θ, estaremos obteniendo también el ángulo sólido de diferencial de S. Vamos a ver, pues, cómo calculamos diferencial de S por coseno de θ, teniendo en cuenta la distancia R, que es el módulo del vector R, la distancia R del elemento diferencial de área al punto P, y los ángulos que forman los radiovectores que unen los vértices de diferencial de S con el punto P. Esos ángulos que llamamos diferencial de alfa y diferencial de beta. Pues en función de esos ángulos y de esas longitudes, que son todas de valor R, vamos a calcular las dimensiones del elemento rectangular diferencial de S coseno de θ. Esas dos dimensiones, la medida de este lado y la de este otro, se pueden obtener en función, ya digo, de R y de los ángulos diferencial de alfa y diferencial de beta. Este lado, la diferencial de trazos, que es la que estamos utilizando ahora para calcular su área, este lado es ortogonal a U sub R. Este lado, en definitiva, lo que vamos a calcular es el arco de este lado.
el arco de este lado será igual al radio R por el ángulo diferencial de beta. O sea que R por diferencial de beta es la medida de este arco que tenemos aquí apoyándonos en la línea de trazos. Esta línea sería de trazos y aquí tendríamos el arco. Este arco tendrá de valor R por diferencial de beta, pero como son elementos infinitesimales, el arco y la cuerda son equivalentes. Luego la longitud de este lado vale también R por diferencial de beta, y la de este otro, por la misma razón, será R por diferencial de alfa. Esa será la medida del otro lado, ortogonal al anterior. Se trata de un elemento rectangular, como estamos diciendo. Bueno, pues el área de este rectángulo valdrá R2, el producto de los dos lados, por diferencial de beta y por diferencial de alfa. Y ese área vale diferencial de S por coseno de teta, como ya sabemos. Vamos a ver cuánto vale diferencial de omega, el área del ángulo sólido correspondiente a diferencial de S, y repito, y a diferencial de S coseno de teta. Es el mismo ángulo sólido, porque el cono de diferencial de S es el mismo, el cono que se proyecta desde P, que el de diferencial de S coseno de teta. Bueno, pues diferencial de omega, ese ángulo sólido, será el producto también de este lado por este otro. Y este lado, si el radio es unidad, ¿cuánto vale? Y el ángulo es diferencial de beta, pues valdrá 1 por diferencial de beta. Y este otro lado del rectángulo valdrá 1 por diferencial de alfa. Estos son los dos ángulos de los radios que van a las esquinas de los lados correspondientes. Entonces, diferencial de omega, por la medida diferencial del ángulo sólido que estamos calculando, será igual a diferencial de beta por diferencial de alfa por 1 al cuadrado, que no escribo. Pues si despejamos el producto de diferencial de beta y diferencial de alfa de aquí, me queda que diferencial de S por coseno de teta partido por R2 es igual a diferencial de beta por diferencial de alfa. Y esto es diferencial de omega, el ángulo sólido correspondiente a la diferencial de S. Este producto que tenemos aquí, diferencial de S por coseno de teta, la proyección de diferencial de S en la dirección de su R, se puede calcular también mediante el producto escalar que vamos a hacer, diferencial de S por coseno de teta, mediante el producto escalar de diferencial de S por U sub R. Este producto escalar es el módulo de diferencial de S, que es diferencial de S, por el módulo de U sub R, que es 1, y por el coseno del ángulo que forman los dos vectores, que es teta. Luego es lo mismo. Entonces podemos escribir que diferencial del ángulo sólido de la diferencial de S es igual al producto escalar de diferencial de S por U sub R partido por R al cuadrado.
Si tenemos ahora un contorno o una curva gamma borde de una superficie S, el ángulo sólido total que corresponde a todo ese borde y a toda esa superficie S será la suma de todos los ángulos sólidos correspondientes a las diferenciales de área de S. Luego entonces el ángulo sólido total será igual a la integral extendida a la superficie S de las diferenciales de ángulo sólido correspondientes a cada diferencial de superficie. Y esto será igual a la integral extendida a la superficie S de diferencial de S, producto escalar por U sub R partido por R al cuadrado. Diferencial de S es el vector ortogonal en cada punto de la superficie y de módulo la diferencial de superficie. U sub R es el vector unitario correspondiente al vector que une cada diferencial de área con el punto P. Y R es el módulo del vector R que une cada diferencial de superficie con el punto P, o la distancia de cada diferencial de S al punto P. Esta superficie puede ser cualquiera. Puede estar incluso compuesta por varias superficies conectadas unas con otras, siempre que no quede más hueco que el correspondiente al borde gamma, y también puede que esa superficie sobresalga por fuera del cono que proyecta el borde gamma hacia P. Vamos a ver que la parte que queda por fuera de la superficie, por fuera del cono de proyección del punto P, del borde gamma, esa parte no da ángulo sólido. Y para eso vamos a fijarnos en esta figura. En esta figura tenemos aquí el contorno gamma, el punto P, respecto del cual vamos a considerar los ángulos sólidos, y vamos a utilizar una superficie que luego emplearemos en la deducción de la ley de Ampere. Esta superficie está compuesta por una parte que es como la traslación hacia arriba, la traslación paralela de la superficie que encierra gamma, y otra parte lateral que conecta esa superficie con el borde, de forma que en su conjunto, la parte lateral y la parte superior tienen como borde el contorno gamma. Bueno, pues vamos a ver cómo los elementos diferenciales de superficie de la parte que queda por fuera del cono que define el borde gamma hacia el punto P, esa parte no da ángulo sólido. Hemos dibujado aquí de punto y trazo la curva que es intersección entre el cono de proyección de la curva gamma y esa superficie que hemos definido. De forma que todo lo que queda a la derecha de esta curva de trazo y punto sale fuera, toda la superficie S que queda a la derecha de esa curva sale fuera del cono que proyecta el borde gamma. Vamos a definir sobre esa parte una diferencial de superficie en la parte lateral que llamamos diferencial de S sub 2. La hemos definido aquí de una forma elíptica más o menos, la hemos punteado para que se vea un poco mejor, y definimos
el vector diferencial de S2 ortogonal a esa diferencial de superficie hacia afuera de la superficie S. Esta diferencial de superficie proyecta hacia el punto P el cono correspondiente que definirá la diferencial de ángulo sólido sobre la esfera de radiounidad. Esa diferencial de ángulo sólido corresponde a diferencial de S sub 2. La intersección de ese cono que proyecta diferencial de S sub 2 con la parte superior, esta es la parte lateral, definirá otra diferencial de superficie que llamamos diferencial de S sub 1, en la que dibujamos también su vector ortogonal, diferencial de S sub 1, también hacia afuera de la superficie. Hemos de elegir un sentido para esos vectores diferenciales, elegimos el sentido hacia afuera de la superficie S. El ángulo sólido de la diferencial de S sub 1 y el de la diferencial de S sub 2 es el mismo, porque están contenidas esas dos áreas, esas dos diferenciales de área, en el mismo cono que se proyecta desde P. Luego definen el mismo ángulo sólido en valor absoluto. Pero ¿qué pasa con los signos de ambas diferenciales de ángulo sólido? Los signos son diferentes. Si observamos aquí el ángulo que corresponde a cada una de las diferenciales de área de su vector, a cada uno de los vectores correspondientes a sus diferenciales de área, vemos que del diferencial de S sub 1, este ángulo que es el θ sub 1, es un ángulo con U sub R, que es el ángulo que tenemos que considerar. Ese ángulo es menor de pi medios, tal como lo hemos dibujado aquí. Mientras que el ángulo de la diferencial de S2, vector diferencial de S2, con U sub R es el θ sub 2, que es un ángulo mayor de pi medios. Como la diferencial de ángulo sólido correspondiente depende del ángulo, del coseno, si el coseno es positivo, la diferencial de ángulo sólido es positiva. Si el coseno es negativo, la diferencial de ángulo sólido es negativa. Entonces, la diferencial de ángulo sólido de diferencial de S2 es negativa porque su ángulo es mayor de pi medios, su ángulo θ sub 2. Mientras que la diferencial de S1, su ángulo sólido, es positiva, esa diferencial, porque su ángulo θ sub 1 es menor de pi medios. Luego, al sumar todas esas diferenciales de ángulos sólidos de la parte exterior, que en definitiva es la integración, se van a ir, porque van a aparecer tantas diferenciales de ángulo sólido positivas como negativas. Luego solo me va a quedar el ángulo sólido correspondiente a la superficie interior de S, a la superficie interior de S, al cono que proyecta el borde gamma hacia P. Si definimos el punto P en un plano, la radiación que podemos emitir desde P hacia un lado del plano, el plano infinito, abarca todo el semiespacio de ese lado del plano. Ese semiespacio define, pues, sobre la esfera de radiounidad, la semiesfera que hemos dibujado aquí. Y esa semiesfera, el área de esa semiesfera,
será el ángulo sólido correspondiente al semiespacio en el que divide el espacio total el plano infinito. Luego entonces ese semiespacio tendrá de ángulo sólido 2π, que es el área de la semiesfera. ¿Y el ángulo sólido del espacio total? Pues el ángulo sólido del espacio total será el correspondiente a toda la esfera de radiounidad, que será 4π. Bueno, pues a continuación vamos a hacer la demostración de la ley de Ampere utilizando el concepto de ángulo sólido y las características que hemos estudiado aquí. Vamos a deducir la ley de Ampere con corrientes estacionarias. La ley de Ampere permite calcular la circulación de un campo magnético B sobre una curva cerrada C de una manera casi inmediata a partir de la intensidad del circuito C1, que ya hemos llamado circuito C1, un circuito cerrado que genera ese circuito el campo magnético B. Entonces, la circulación, como sabemos, es igual a la integral extendida a la curva C del producto escalar del campo magnético B por la diferencial de longitud de la curva cerrada C. Vamos a aplicar la ley de Biot y Savart para un circuito en forma de hilo, circuito, en este caso ya he dicho que cerrado, que será B igual a mu sub 0 partido por 4π, mu sub 0, la permeabilidad magnética del vacío, estamos en el vacío, que multiplica la intensidad del circuito, que recorre el circuito, por la integral curvilínea sobre la curva C1 del circuito del producto de la diferencial de L1, diferencial de longitud del circuito, producto vectorial por el vector R que define la posición del punto P donde estamos calculando el campo B respecto de la diferencial de L1 del circuito C1, partido por el módulo de R al cubo. Utilizaremos también el vector unitario sub R sobre el vector R, que es igual al vector R partido por módulo de R. Es un vector dirección y sentido de R, pero de módulo unidad. Ya lo hemos utilizado anteriormente. Lo primero que vamos a hacer va a ser sustituir aquí el campo B, con lo que la circulación será igual. Vamos a sacar fuera de las integrales la parte constante, ¿no? Aquí quedaría dentro mu sub 0 por 4π por i, lo sacamos fuera dentro de la integral de la curva C, será mu sub 0 partido por 4π por i por la integral a lo largo de la curva C de la integral a lo largo de C1, circuito, con la intensidad del producto vectorial diferencial de L1 por R partido por R al cubo, y ahora multiplico escalarmente
por diferencial de L. Lo que he hecho ha sido meter el vector diferencial de L dentro de esta integral, puesto que como L multiplica, diferencial de L multiplica a B, lo puedo meter de esta integral que está integrando respecto de diferencial de L es 1. Bien, entonces aquí vamos a modificar el orden de este producto mixto. Este es un producto vectorial escalarmente por un vector de ese producto mixto. Lo vamos a alterar de orden, de manera que cuando alteramos el orden de un producto mixto o de un producto vectorial, si se cambia el orden de los vectores sabemos que cambia el signo. En un producto mixto, como sabemos que un producto mixto se efectúa mediante un determinante, en la primera fila se ponen las componentes del vector que multiplica escalar, y después, por el mismo orden, los dos vectores en componentes, las dos filas correspondientes a las componentes del vector diferencial de L1 y al vector R. En ese orden sería como se produciría este producto mixto. Si cambiamos de orden dos veces las filas. Si cambiamos dos filas, cambiamos el signo, pero si cambiamos dos filas una vez y luego dos filas otra vez, se vuelve a recuperar el signo anterior. Entonces, el cambio que vamos a hacer no altera el signo de este producto mixto, pero sí lo va a alterar el que vamos a cambiar de signo a diferencial de L, por lo que luego veremos. Entonces, vamos a escribir que esta circulación es igual a menos, ya digo que vamos a cambiar el signo, porque vamos a cambiar el signo de diferencial de L. Menos mu sub 0 partido por 4pi por i, por la integral extendida a la curva C, de la integral extendida a la curva C sub 1, y vamos a poner diferencial de L al principio, para que multiplique vectorialmente a diferencial de L sub 1, y esto lo vamos a dividir por R al cubo, y ahora lo multiplicamos escalarmente por R. Hemos alterado el orden, hemos puesto diferencial de L que estaba al final al principio, hemos movido los otros dos vectores, no cambia de signo, pero a diferencial de L le vamos a poner un signo menos. Y eso es lo que hace que tengamos que poner aquí otro signo menos. Vamos a utilizar ahora el vector unitario sub R. Y vamos a cambiar este producto mixto también modificando el producto vectorial de acuerdo con esta figura. Aquí tenemos diferencial de L sub 1 y aquí menos diferencial de L. Diferencial de L es la diferencial de la curva C, y le vamos a dar este menos diferencial de L al circuito CS1, como ahora veremos, y lo vamos a desplazar menos diferencial de L. Pero bueno, antes de eso vamos a sustituir este producto menos diferencial de L por diferencial de L1 por diferencial de S, diferencial de S que corresponde a la diferencial de área, esta lateral, que aparece cuando desplazamos CS1 hasta C'1, el movimiento menos diferencial de L. Esa superficie lateral está compuesta de diferenciales de S, cuyo vector es el producto vectorial de menos diferencial de L por diferencial de L1, porque el área, como sabemos,
del paralelogramo cuyos lados son los dos vectores es precisamente el producto vectorial en módulo. Y el vector diferencial de ese es ortogonal, pues, como hemos hecho ya en otras ocasiones, y de sentido precisamente el del producto vectorial. En este caso se aplica la regla del sacacorchos, menos diferencial de L por diferencial de L es 1, el sacacorchos sale, luego diferencial de S tiene sentido hacia afuera. Bueno, pues vamos a hacer esas sustituciones, con lo que me queda que la circulación es igual a menos mu sub 0 partido por 4pi por i por la integral sobre c de la integral sobre c sub 1 de diferencial de S, este producto vectorial, y ahora escalar a R partido por un R de módulo, lo llamo su R, y ahora como he cogido un R de aquí para este cociente de uso R, me queda R cuadrado. Si recuerda lo que hemos visto anteriormente en esta parte del tema, cuando hemos hablado de ángulos sólidos, esta función aparecía precisamente para calcular el ángulo sólido de una curva, borde de una superficie. Bueno, pues esta función la vamos a utilizar naturalmente para hablar del ángulo sólido que genera C sub 1 visto desde los puntos P de la curva C. El ángulo sólido de C sub 1 visto desde los puntos P de la curva C va a ir variando con el movimiento del punto P sobre la curva C, porque claro, en esta posición inicial el punto P está aquí, el ángulo sólido corresponde a este cono que se proyecta desde C sub 1 hasta P, su intersección con la esfera de radiounidad me define el ángulo sólido que llamamos omega. Ese ángulo sólido que llamamos omega, ángulo sólido que corresponde a C sub 1 visto desde P, en esa posición. Ahora P se desplaza una cantidad diferencial de L, en este caso hacia arriba. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el ángulo sólido va a cambiar a omega prima. Pero para facilitar el cálculo vamos a hacer una cosa. En vez de mover P diferencial de L, para ver ese cambio, vamos a dejar P fijo y vamos a mover C sub 1 menos diferencial de L, en este caso hacia abajo. Dejando P fijo, si muevo C sub 1 menos diferencial de L, la posición nueva de C sub 1 es C' sub 1. El ángulo sólido visto desde P de C' sub 1 es exactamente el mismo que el ángulo sólido que veríamos de C sub 1 si P lo hubiera movido diferencial de L hacia arriba. El efecto es el mismo. Pero nos facilitamos el cálculo, como ahora veremos, de esa variación. Aquí tenemos el punto P fijo, que ya he dicho que lo vamos a dejar fijo, y aquí el cono que define el contorno C sub 1, cuya superficie que encierra la llamamos S. El cono que define C' sub 1 en el punto P, que hemos dicho que lo dejamos fijo, lo hemos dibujado aquí más o menos con trazo y punto. Esta parte del cono, esta otra casi coincide con la del otro, la dejamos. Y lo hemos dibujado aquí. O sea que el cono de C' 1 es este otro
que tiene un ángulo en el vértice más pequeño que el de C sub 1 en la posición inicial, porque al subir el punto P, ese ángulo se hace más pequeño, el ángulo del vértice, o a dejar el punto P donde está y bajar C sub 1 a C' sub 1, pues el ángulo se hace más pequeño. Luego omega pasa a omega prima reduciéndose. La diferencia entre omega y omega prima será una diferencial de omega, puesto que el movimiento de P es diferencial, o el movimiento de C sub 1 es diferencial, ese cambio es diferencial. Lo vamos a llamar diferencial super G, por lo que ahora veremos. O sea que omega prima es igual a la omega en la posición inicial más la diferencial super G de omega. Lo llamo diferencial super G para diferenciarlo de la diferencial de omega que utilizamos anteriormente cuando hablábamos de ángulos sólidos. La diferencial de omega que utilizamos anteriormente era la diferencial de ángulo sólido de una diferencial de S. De una diferencial de S que era un infinitésimo de segundo orden. Era el producto de dos. El área es el producto de dos lados que eran dos infinitésimos. Este infinitésimo es de segundo orden. Mientras que el infinitésimo que estamos manejando ahora como diferencial de omega, el diferencial super G, es un infinitésimo de primer orden, porque un lado es la curva C sub 1, que es una curva finita, no es un infinitésimo. O sea que toda esta área es una área diferencial porque tiene una altura diferencial, pero es una diferencial de primer orden, en vez de segundo, como la diferencial de S. Por eso le llamo super G, diferencial más grande que la diferencial que hemos utilizado anteriormente. Para no confundir, la llamo así. Bien, aquí lo tenemos rayado, la diferencia entre omega y omega prima, que como ya he dicho antes, omega se reduce para pasar a omega prima, luego esa superficie radiada sería la diferencial de omega super G. Vamos a ver cómo calculamos esta diferencial de omega super G. El ángulo omega que corresponde a C sub 1 en la posición inicial visto desde P se calcula mediante la integración sobre la superficie S que encierra C sub 1 de esta función que ya utilizamos anteriormente. O sea que omega es igual a la integral extendida a la superficie S interior a C sub 1 de la función producto escalar diferencial de S por U sub R partido por R al cuadrado. Y el ángulo sólido de C' sub 1, que es el omega prima. ¿Qué superficie vamos a utilizar? Ya hablamos de ella cuando hablamos de ángulo sólido. Vamos a utilizar una superficie que consiste en la S', que es la suma de la S, la que encierra C sub 1, más incremento de S, que es la superficie que aparece cuando C sub 1 se desplaza a C' sub 1. Esa superficie de arrastre de C sub 1 a C' sub 1 la llamo incremento de S. Entonces S' es la superficie cuyo borde es C' sub 1. Y vamos a utilizarla para calcular omega prima. Luego entonces omega prima
será igual a la integral extendida a la superficie S más el incremento de S de esta misma función. No la escribo porque es la misma. Esta es una integral de S más incremento de S. Como la integral en el fondo es una suma, son sumandos correspondientes a S más incremento de S. La puedo descomponer en dos integrales, o sea que omega prima le voy a poner como la integral extendida a la superficie S más la integral extendida a la superficie incremento de S. Aquí irían las funciones del integrando que no pongo porque son las mismas. Esta integral extendida a S es precisamente omega. Luego esto es igual a omega más esta otra integral. Y si esto es igual, omega prima es igual a omega más la diferencial super G de omega, pues la diferencial super G de omega tiene que ser la integral de esta función extendida a incremento de S, o sea, a esa superficie lateral. Luego entonces, diferencial de omega super G es igual a la integral extendida a incremento de S de la función del integrando, que no escribo porque es la misma. Que es esta función también. Entonces aquí lo que tengo, en vez de una integral extendida a una superficie incremento de S, lo que tengo es una integral curvilínea extendida a una curva C1, que es la curva C1 sobre la que se apoya incremento de S, y cuyas diferenciales de L1 son las que me definen el borde de incremento de S. Y esa diferencial de L1 es la que cambia, es la que varía. Mientras que la otra diferencial de L de la diferencial de S, la otra, la menos diferencial de L, esa permanece constante a lo largo de todo el circuito C1. Luego la integral a lo largo del circuito C1 de esta función es lo mismo que esta integral extendida a incremento de S, por lo que he dicho, porque la variable de diferencial de S que cambia es la diferencial de L1, que es la que se integra con C1, mientras que la otra no cambia, la diferencial de L con signo menos no cambia, es constante en todos los puntos. Luego esta integral, la integral extendida a incremento de S de la función esta de integrando es justamente la integral extendida a C1 sobre la curva cerrada C1 de la diferencial de S multiplicada escalarmente por su R partido por R al cuadrado. Y esto es pues diferencial super G de omega. Entonces yo puedo sustituir esta integral por la diferencial super G de omega. Luego me queda que la circulación es igual a menos mu sub 0 partido por 4pi por i por la integral a lo largo de la curva C de la diferencial super G de omega. Es una integral curvilínea de una diferencial de una función que en principio es continua, o sea, si la integral es de una diferencial de una función, ¿cómo se calcula esa integral? Pues es el valor que toma la función
al final del recorrido, si hacemos un recorrido, en este caso la curva C, menos el valor que toma la función al principio. Si consideramos, ya veremos los dos casos que vamos a estudiar, que la función ángulo sólido del circuito CS1 vista por los puntos P que recorren la curva C es una función continua, puedo aplicar lo que estamos diciendo, es el incremento, simplemente. Entonces a eso lo vamos a llamar, a esa integral, el incremento, que es la diferencia de los dos valores que he comentado. Será menos mu sub 0 partido por 4pi por i por el incremento de la función omega. Bueno, pues vamos a ver en los dos casos que vamos a estudiar cómo podemos calcular este incremento de la función omega cuando recorremos la curva C. Esta es la ecuación que vamos a utilizar ahora. Vamos a borrar aquí, puesto que como no hay mucho sitio por las figuras, tengo que borrar para poder hacer la demostración completa. Voy a escribir aquí arriba la ecuación de partida, que es la integral extendida a la curva C de la circulación de B menos mu sub 0 partido por 4pi por i por el incremento de omega que he comentado. Vamos a borrar aquí. Y vamos a ver cómo calculamos este incremento de omega para los casos que podemos considerar del circuito CS1 y de la curva C. Vamos a considerar el primer caso en el que la curva del circuito CS1, curva cerrada, y la curva C no están encadenadas, no están enlazadas. O sea que la curva CS1 y la curva C están separadas como se ve aquí, no entra una dentro de otra. En este caso, todos los puntos de la curva C referidos al circuito CS1, todos esos puntos tienen las mismas características. Hay una continuidad en el ángulo sólido visto desde P, y entonces podemos partir de cualquier punto P y volver a ese mismo punto P para calcular el incremento de ángulo sólido de CS1 visto desde P. Pero ¿qué ocurre con ese incremento de ángulo sólido en el caso en que están las dos curvas separadas, caso 1? Pues que el ángulo sólido visto desde cualquier punto P de comienzo de la circulación es exactamente el mismo que el ángulo sólido en el punto P al recorrer la curva C. Exactamente el mismo. Luego el incremento de ángulo sólido, en este caso, es 0. Luego, si no están enlazadas las dos curvas, la curva del circuito CS1 y la curva C, pues resulta que la integral de circulación del campo B generado por el circuito CS1 es igual a 0. Ahora vamos al otro caso más complicado. Caso en que las dos curvas, la curva del circuito CS1 y la curva C, están encadenadas, están enlazadas. O sea que una atraviesa
a la otra y la otra atraviesa a la anterior, naturalmente. Aquí resulta que la función omega, función ángulo sólido de C1 vista desde los puntos P, no es continua. Hay un punto de discontinuidad que ahora vamos a estudiar. Ese punto de discontinuidad es precisamente el punto de corte de la curva C con la superficie que encierra la curva C1. En principio vamos a suponer que la curva C1 es plana. Hasta ahora no hemos dicho nada de que fuera plana. Ahora vamos a considerarla que es plana, pero luego veremos que la ley de Ampere se puede aplicar aunque la curva C1 no sea plana. De la curva C de integración no hemos dicho nada. Puede ser plana en principio o puede estar en una superficie curva o de cualquier tipo. Pero eso de la curva C1, ahora en este estudio que vamos a hacer vamos a considerar que está en un plano. La diferencial de S, si S es la superficie que encierra la curva, la hemos dibujado aquí, con el vector diferencial de S hacia arriba, aplicamos la regla del sacacorchos para los diferenciales de S, siendo la intensidad I la que circula en este sentido. Entonces las diferenciales de S son hacia arriba. Para evitar ese punto de discontinuidad, vamos a partir, para hacer el cálculo del incremento de omega, de un punto A por encima justo del punto de intersección de C con S, y vamos a llegar a otro punto B, hacemos el recorrido, y vamos a llegar al punto B justo por debajo de ese punto de intersección de la curva C con la superficie S. Y vamos a aproximar esos dos puntos A y B hasta un infinitésimo, o sea, a que la distancia entre A y B o entre A y el punto de corte de la superficie S con C y B y el punto de corte con la superficie C sea prácticamente cero para hacer el circuito completo. Y así soslayamos esa discontinuidad. Por eso no podemos utilizar cualquier punto como aquí para hacer el recorrido completo de la curva C y calcular el incremento de omega, porque hay un punto de discontinuidad. Aquí podíamos elegir cualquier punto, el resultado es el mismo, punto inicial y punto final el mismo. Aquí no. Esa discontinuidad hace que tengamos que fijarnos en esa zona, justo donde está la discontinuidad, para ver cómo cambia el incremento de omega. Bueno, pues vamos a esta figura. Si A está por encima de la superficie S, supongamos que la superficie S está en el plano horizontal, el punto D está en la vertical de A, y es el punto de corte de la vertical de A sobre S, punto de corte con la superficie S. Aquí se define pues un triángulo rectángulo, R es el vector de posición de cada diferencial de S referido a A, punto respecto del cual estamos calculando el ángulo sólido, no lo olvidemos. Todas las diferenciales de S de aquí habrá que referirlas a A para calcular esa integral que tenemos que hacer y ver qué ángulo sale, ángulo sólido. Bueno, pues entonces, ¿qué función en el caso 2 hemos de utilizar para calcular el ángulo sólido total? Como siempre, como de costumbre, vamos a considerar el cálculo utilizando diferencial de S por el coseno de teta sub A, que es el ángulo que forma la diferencial de S con el vector R, partido por R al cuadrado. Bien, todos estos elementos diferenciales de ángulo sólido, porque esto es la diferencial de ángulo sólido correspondiente a la diferencial de S, son positivos. ¿Por qué? Porque el ángulo teta sub A
es menor de pi medios tal como lo vemos aquí. Si el ángulo θ sub a más el delta es pi medios, el delta, por muy pequeño que sea d, tendrá un valor, luego θ sub a será menor de pi medios. Aunque AD sea un infinitésimo, θ sub a será algo menor siempre que pi medios. Luego, esas diferenciales de ángulo sólido de esta parte, utilizando el punto A, punto de proyección, son todas positivas. ¿Qué ocurre cuando A y D se aproximan? Cuando A va bajando, el cono de proyección del circuito C1 se va aplastando, de manera que cuando AD sea prácticamente cero, estamos prácticamente en el plano de S. Entonces estamos en el plano de S. ¿Qué ocurre con todos los diferenciales de S visto desde A? Si hacemos un corte, aquí tenemos el punto A, aquí una diferencial de S, pues todos estos diferenciales de S, a medida que A se acerca a D, estamos definiendo la semiesfera del ángulo sólido, o sea, el espacio inferior al plano que contiene S. Luego entonces, ¿qué vale el ángulo sólido cuando AD es prácticamente cero? 2pi. Luego vamos a llamarle a eso omega sub A igual a 2pi. Son todos los ángulos sólidos diferenciales positivos, luego valdrá 2pi. Vamos a borrar esto y vamos con el punto B. El punto B está debajo, E está en la vertical, y ahora vamos a hacer prácticamente lo mismo que hemos hecho aquí. Lo que ocurre es que ahora el B define con diferencial de S el vector R, cuyo ángulo con diferencial de S es θ sub B. Y ahora θ sub B, ¿qué le pasa? Que en este caso, vamos a poner aquí A y ahora aquí vamos a poner B, θ sub B será mayor de pi medios. Por muy pequeño que sea EB, este ángulo beta tendrá un valor y θ sub B será mayor de pi medios. Si θ sub B es mayor de pi medios, el coseno este es negativo. Luego las diferenciales de omega ahora son menores que cero. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo que hemos hecho antes. Si aproximamos B a E, B, E aproximadamente igual a 0, pues la radiación desde el punto B de los vectores R que me definen la posición de las diferenciales de S, como antes, me va a definir el semiespacio superior, cuyo ángulo sólido será también 2pi, pero como ahora las diferenciales de omega son negativas, pues el ángulo sólido que llamaremos omega sub B, visto desde B, será menos 2pi. Luego vemos que en efecto esta zona,
la zona de intersección de la curva C con la superficie S, es una zona en la que hay una discontinuidad para la función omega, porque cambia bruscamente en un infinitésimo, cambia de valor 2pi a menos 2pi. El cambio es de 4pi, nada menos. Bueno, pues entonces ahora, como hemos dicho antes, incremento de omega ahora será igual al valor final menos el valor inicial de la función omega. Y eso es, el incremento de omega es omega sub b, que es menos 2pi, menos omega sub a, 2pi, es menos 4pi. Luego entonces, la circulación, ahora si sustituyo aquí, de la integral del campo B sobre la curva C, esa circulación la vamos a escribir aquí, de B diferencial de L es igual, si sustituimos aquí por menos 4pi, se van a ir 4pi, con el 4pi el menos con el menos, y me va a quedar mu sub 0 por i. Luego, cuando el circuito y la curva C están enlazados, están encadenados, como quiera llamársele, la circulación del campo B sobre la curva C, vamos a poner aquí, es igual a la permeabilidad magnética del vacío, estamos en el vacío, por la intensidad del circuito, por la intensidad que atraviesa la curva C. Bueno, pues esa es la ley de Ampere, que permite el cálculo de esa circulación del campo magnético B generado por un circuito, simplemente mediante el producto de la permeabilidad magnética por la intensidad que atraviesa la curva C. Si no atraviesa la curva C ninguna corriente, pues entonces es cero esa circulación. La corriente tiene que ser estacionaria, como ya sabemos. ¿Puedo aplicar esto? Hemos dicho que C1 la hemos considerado en un plano. ¿Puedo aplicar esto mismo si C1 está en una superficie, el circuito está en una superficie curva, cualquiera? Pues sí. Para verlo, vamos a estudiar esta figura. Aquí tengo una superficie curva y en ella defino el circuito C1, en una superficie curva cualquiera. El circuito C, para el cálculo de la circulación, atraviesa en un punto a la superficie que contiene al circuito C1. La intensidad que circula sobre C1 es I. Y vamos a hacer una red de circuitos equivalente a este circuito que está dibujado en negro. Esa red de circuitos equivalentes lo voy a dibujar en rojo. Está aquí en rojo. Estos circuitos que están dibujados en rojo, el circuito que rodea al punto de intersección de la curva C con la superficie que contiene a C1, ese circuito lo voy a situar en un plano. Es este circuito rectangular. Todas las intensidades de todos estos circuitos que están dibujados en rojo son I, en los mismos sentidos que la I del circuito exterior, de tal manera que los lados de los circuitos que están pegados están recorridos por intensidades en sentidos contrarios. Si están las intensidades en sentidos contrarios, se anulan. Es como si esos lados no existieran. Entonces, la parte exterior únicamente
de los circuitos en rojo coincide exactamente con el circuito CS1 y las interiores, que son lados que están pegados, que son comunes, esas se cancelan, se anulan. Luego entonces los circuitos en rojo son equivalentes al CS1 en negro. Bien, pues entonces ahora la curva C está únicamente enlazada por el circuito plano, porque los otros circuitos en rojo no enlazan a la curva C. Tienen una circulación de intensidad que podrá entrar en la superficie de C, pero también pasa en sentido contrario, o sea que esas intensidades van en un sentido y en el contrario se cancelan, no hacen ningún efecto sobre C, por lo que hemos visto. Luego entonces la intensidad I de este circuito, que es el plano, sí me produce efecto en la circulación, este mismo. Luego entonces el hecho de que la curva no sea plana no impide que se pueda aplicar la ley de Ampere. ¿Y si los extremos del circuito CS1 están en el infinito, puedo seguir aplicando la ley? También puedo seguir aplicándola. ¿Por qué? Porque imaginemos este circuito con estos dos lados que van al infinito. Aquí se cierran en forma de U, los dos lados. La superficie que corresponde al ángulo sólido de este circuito resulta que es finita, a pesar de que el circuito sea infinito, porque el punto P, centro de donde yo estoy proyectando este circuito para calcular el ángulo sólido, para ver el ángulo sólido, esta línea, este radio de la esfera con centro en P, es paralelo al infinito, a la dirección del infinito de CS1. Ese radio me define un punto, entonces, en la superficie de radio unidad. Desde ese punto P o desde ese radio, los planos inclinados, semiplanos inclinados, que me definen con los lados, el de la parte que está aquí y el de la parte que está aquí, son dos planos inclinados que me definen estas dos curvas, que tienen un límite. Por aquí tienen un límite, que es el radio del infinito, y por abajo tienen un límite que es el de los puntos en los que se cierra luego el circuito. Luego, estos puntos son donde termina la línea que definen los planos inclinados, semiplanos inclinados del circuito CS1. Y luego la parte de cierre, pues será una curva más o menos como la que tengo aquí dibujada. De manera que el ángulo sólido omega de este circuito es finito. Y si es finito puedo aplicar todo lo que he desarrollado antes. También, si el circuito tiene los extremos en el infinito en distintas direcciones, es aplicable la ley de Ampere, como ahora vamos a ver. Tenemos aquí este circuito CS1 y los extremos, como vemos, van al infinito, pero en distintas direcciones. Nada nos impide pensar que los extremos que van al infinito se cierran en el infinito, porque la corriente del infinito que pueda establecerse en estos extremos, entre ellos, no produce efecto alguno sobre la zona donde estamos calculando la circulación. Esa corriente ahí no produce campo magnético. Luego entonces vamos a suponer que se cierra el circuito en el infinito. Hemos trazado aquí esta curva de trazos, imaginando que ese es el cierre de estos dos extremos. Vamos a ver desde el punto P cualquiera, cómo obtenemos el ángulo sólido omega de este circuito. La radiación de los dos lados, que hemos indicado aquí en rojo,
con los extremos en el infinito, este lado y este, van los dos al mismo punto del infinito, son paralelos, y este también. Luego, la intersección de estos radios con la esfera de radiounidad me definirá los extremos del cierre del infinito. La radiación intermedia, que hemos dibujado también en rojo, me dará puntos intermedios de la curva que me define el cierre del infinito. Cada lado, la radiación la hemos dibujado, hacia el punto P la hemos dibujado en azul. Definirá desde el punto extremo del infinito hasta el punto en el que se une a través de este extremo otra curva. Esa curva la hemos dibujado en azul, y la de este otro lado también la hemos dibujado en azul, y vendrá por aquí desde este otro punto que corresponde al infinito de este lado hasta aquí, y el cierre definirá una curva, el cierre del circuito por este lado, que hemos dibujado en negro. Por lo tanto, aquí hemos definido un área limitada en la superficie de radiounidad que corresponde al ángulo sólido del circuito, como lo hemos dibujado aquí. Luego, si el ángulo sólido que corresponde al circuito es finito, podemos aplicar todo lo que hemos utilizado anteriormente para deducir la ley de Ampere. Luego, en este caso, también es aplicable la ley de Ampere. En conclusión, podemos decir que la ley de Ampere para el espacio vacío establece que con corrientes estacionarias en circuito cerrado o con los extremos en el infinito, la circulación del campo magnético B generado sobre una curva C que encadena el circuito o que pasa por el interior del circuito es igual a mu sub 0 por la intensidad de dicho circuito. O sea que la integral de B multiplicado escalarmente por diferencial de L extendida a la curva C es igual a la permeabilidad magnética del vacío por la intensidad I. La curva sobre la que calculamos la circulación se suele llamar amperiana cuando se aplica la ley de Ampere. En cuanto a sentidos y signos de la circulación, hay que decir que se puede aplicar la regla del sacacorchos. Si el sacacorchos se mueve en la dirección de I axialmente, según su eje, en el sentido y dirección de I, el giro del sacacorchos, ese giro, cuando coincide con el sentido de la circulación es positiva, o la intensidad entra con valor positivo. En casos contrarios, pues la intensidad entrará para el cálculo con valor negativo o la circulación será negativa.